a la manera del 89.3. ¿Qué simboliza el guardapolvo blanco para ustedes? El guardapolvo, la dulce palomita blanca. Para mí, bueno, igualdad. Igualdad sobre todo. Está bueno. Sí. Pero no existe esa igualdad, sino que el guardapolvo blanco es la escuela pública y después tenés el uniforme que genera igualmente, ya al ver, lamentablemente, Sí. nos genera esta desigualdad que existe entre los argentinos. Y esta desigualdad también, cuando vas a ver los estudios realizados en educación, también se marca, porque existe una brecha entre la escuela pública y lo privado. Hablamos de en lo socioeconómico, queremos saber también si es en el nivel educativo. Por eso vamos a recibir a nuestro entrevistado, que es especialista en gestión educativa, Flavio Buccino. ¿Cómo le va? Bienvenido. Le saludan Lodi, Ángel y Marcelo. ¿Cómo anda? ¿Qué tal? Buenos días. Buen día. A ustedes. Buen día, buen día. Buenos días. Cuéntenos cómo estamos en la Argentina de hoy respecto a la educación. ¿Se avanzó en esta diferencia o hay una diferencia marcada entre escuelas estatales y privadas? Bueno, en principio quiero decirte algo. Uh-huh. La verdad que de las entrevistas que vengo teniendo es la mejor presentada y te explico por qué. Esa metáfora que vos acabás de decir del guardapolvo blanco es justamente la metáfora que nuestro sistema educativo tuvo hasta no hace mucho, que es el tema de todos iguales dentro de la escuela y a cada uno dándole lo que necesita para poder, digamos, responder a la potencialidad que cada persona tiene. Uh-huh. Está bueno y justamente digamos, la forma de introducir que tuviste está buena porque, digamos, Argentinos por la Educación, que es una organización no gubernamental que trabaja con datos, que intenta aportar esa cantidad de datos para poder mejorar la calidad de las políticas públicas con respecto al tema educativo. En estos últimos días presentó este último informe, digamos, que justamente trata sobre la matrícula y la segregación escolar en América Latina y de Argentina con respecto a América Latina. En realidad, ¿qué es lo que hizo Argentinos por la Educación? Fue tomar los datos de las pruebas PISA 2012-2022 y realizar un cruce de esos datos, digamos, promoviendo un informe que analiza la distribución de los estudiantes de 15 años según su origen económico en las escuelas de 7 países: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México, Perú y Uruguay, para ver qué tanta segregación escolar hay o no en cada uno de esos países y qué ocurría específicamente en la Argentina. ¿Qué es segregación escolar? Para aquel que me está escuchando, sí, es, digamos, la forma en que se forman los grupos educativos, o sea, las aulas en nuestras escuelas, teniendo en cuenta las características sociales o personales de esos alumnos, y en este caso particular, teniendo en cuenta la situación socioeconómica. ¿Qué es lo que da ese informe? Que en nuestras escuelas, cada vez, esos grupos áulicos, digamos, cada grado, en realidad, cada grupo de pibes, es cada vez más homogéneo y menos heterogéneo. Esa escuela que a lo mejor algunos de ustedes, depende de la edad que tengan, pudieron vivenciar, que es la de que yo, hijo de un administrativo, en este caso estoy poniendo un caso particular, sí, que es el mío, sí, un hijo de un administrativo de empresa privada, podía convivir dentro de un aula con chicos que proviniesen de diferentes niveles sociales. Desde el chico que venía de el empresario de la zona importante, que tenía un poder adquisitivo mucho mayor, hasta el hijo de, en este caso, la señora que venía a ayudar a mi mamá a limpiar la casa. Uh-huh. En todo caso, esa formación, esa conformación de los grupos es muy importante para el educativo. ¿Por qué? Porque en realidad, digamos, mejora la calidad de lo que se aprende, digamos, y
y en realidad, digamos, enriquece los aprendizajes, promueve una convivencia democrática, y también, ¿por qué no decirlo? Tiene un impacto esta segregación cada vez mayor, siendo cada vez grupos, escuelas con chicos ricos y escuelas con chicos pobres, para decirlo de esta manera, que es muy simple, pero para que lo entendamos, tiene un impacto muy negativo en la calidad de lo que se aprende y se enseña, y niega, o mejor dicho, cierra oportunidades futuras para esos propios pibes. Y hablando justamente de estos resultados académicos, como usted decía, ¿no? Entre estudiantes de escuelas estatales y privadas, ¿cómo se refleja esta brecha socioeconómica? A ver, el reflejo más claro es quienes pueden aprovechar mejor lo que la escuela les brinda. En todo caso, lo que nosotros debiéramos pensar, en realidad, es que nuestro país, y en este caso justamente lo hicimos así para poder compararnos con otros países de Latinoamérica, nuestro país siempre fue pionero en esta igualdad, en esta posibilidad de igualdad. No muchos países de la región tuvieron ese equilibrio, esa mixtura, esa posibilidad de juntar pibes de diferentes niveles sociales en un ámbito público como es la escuela. Y lo que ocurre es que muchos países de América han mejorado esa mixtura mientras nosotros la hemos deteriorado. O sea, nosotros vamos en contramano, y por eso los resultados del informe son bien marcados. Vamos a contramano de lo que ocurre en otros países como Perú, como Chile, como Uruguay. Siempre fueron países con, digamos, brecha muy fuerte, y a partir o Paraguay, por ejemplo, fueron países con mucha brecha y que ahora la están intentando cerrar. Hoy estamos más o menos todos igual, pero ellos están como hacia la mejora y nosotros hacia el empeoramiento. Nos quedamos. En todo caso, una de las cosas fuertes para marcar es qué es lo de dónde proviene esto. Muchas veces la pregunta es, bueno, ¿cuáles son las causas de esta situación? Lo primero que deberíamos decir es una Argentina que en los últimos 50, 60 años, década de los 70 aproximadamente, el deterioro de los niveles sociales fue cada vez mayor. Por lo tanto, el sistema educativo en realidad lo que está mostrando es muy posible que tenga que ver con el deterioro y con un país cada vez más desigual en todas las áreas, no solo en la educación. Y la educación lo refleje de alguna manera. Ricos más ricos, pobres más pobres. Sí, exacto. ¿Qué puede hacer la escuela? Y la escuela puede hacer mucho siempre y cuando los estados, los gobiernos, definan a la escuela como un espacio prioritario para buscar esta mixtura que no existe y que después va a existir de alguna u otra manera en el ámbito social. Claro. Buchino, respecto a estas burbujas socioeconómicas que estamos viendo justamente con estas desigualdades socioeconómicas, digamos, a ver, ¿cómo avisora el futuro en la Argentina teniendo en cuenta justamente que en el último tiempo uno ha observado la demonización de la cuestión pública, de la educación pública? Y bueno, a ver, justamente era una de las cosas que me quedaron en el tintero en la respuesta anterior. Nosotros estamos caminando hacia absolutamente lo contrario. La demonización del ámbito público, la individualización, la pérdida de un proyecto colectivo. Fíjense, hay un par de palabras que nosotros hemos abandonado en el ámbito de la política y de la sociedad. Nadie habla de bien público, nadie habla de bien común. Esto que lamentablemente de esta manera estamos yendo al revés. Y el futuro no es bueno en este sentido. Es un futuro donde los guetos, la formación de grupos antagónicos, no solo por lo social, sino también por la forma de pensar, digamos, no encuentra un espacio común como lo fue siempre la escuela,
para intercambiar en esos espacios. Hay una cosa que no sé si la vieron y si alguno de los oyentes la pudo ver, pero siempre recurro como ejemplos digamos, al cine o a la televisión, ¿no? Y una de las cosas que a mí me quedó muy marcada, por ejemplo, de la serie Apache, la de la vida de Carlos Tevez, Sí, sí. es como el ámbito de lo educativo no lograba de alguna manera, porque, digamos, Carlos Tevez iba a la escuela en un barrio popular como es Fuerte Apache, en la ciudad de Buenos Aires, en el AMBA, acá cerca digamos, de la ciudad de Buenos Aires, y lamentablemente no daba. Y sí lo daba el ámbito de la cantera, digamos, de la Boca, donde él jugaba en las divisiones inferiores de Boca Juniors, donde el club había sido esa argamasa, esa posibilidad de él intercambiar con chicos que no tenían nada que ver con su barrio, que era un barrio duro, un barrio heavy, un barrio picante, en el cual se vivía al borde del delito muchas veces, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces digo, me parece que hay que volver a esa escuela, ¿Qué políticas se pueden realizar? Bueno, hay un elemento fundamental. Esto ocurre porque durante algunos años, en los últimos 20, 30 años, nos encontramos con que hay un sector social, el sector medio de la sociedad, las clases medias, abandonaron lo público. Y más allá de, como decía recién, que es bueno para, digamos, la convivencia democrática, la mejora de los aprendizajes en las escuelas y demás, es muy importante que ese sector medio vuelva a la escuela pública. ¿Por qué? Porque es el sector que típicamente demanda mejoras en lo educativo. Sí. Digo, mientras el sector pobre en realidad busca en la escuela un refugio para dejar sus hijos porque tiene que ir a trabajar o porque le tiene que dar de comer, el sector rico tiene resuelto por otro lado, en otros ámbitos y de otra manera, esa cuestión. Los sectores medios siempre demandan mejor calidad educativa a las escuelas, por lo tanto, al haber abandonado digamos, la escuela pública, esos sectores también bajó la demanda de la mejora de la calidad de la educación en esas escuelas. Bien. Flavio, una última respecto a la realidad misionera. No sé si conoce el modelo educativo que quiere impulsar o que impulsa en realidad la provincia de Misiones, que es la educación disruptiva. Pero acá, para resumirle, escuela de robótica hay una y se distribuyen espacios makers a todo el interior de la provincia. Por un lado, una escuela de innovación que plantea también este modelo innovador en la educación secundaria. Son planteos a futuros, obviamente. ¿Esto cree usted que este tipo de modelo puede funcionar para tener que se acorte un poco esta brecha? A ver, cuidado con el tema de los ¿qué tiene que aprender un pibe en la escuela primaria o en la escuela secundaria con respecto a esa pregunta. Digo, en general, la competencia entre lo público y lo privado no es parecerse a lo privado. En realidad, lo que debiéramos pensar, a ver, por eso digo, cuando vos me estás hablando, mirá, me estás hablando de varias cosas que tienen que ver con lo tecnológico, con pero apuesta más computadoras, más conectividad. Sí, le hago un paréntesis que justamente esto de la innovación, de la tecnología, de la robótica, etcétera, con un polo también como Silicon Misiones que se instala acá, que todos son proyectos a futuro igualmente, todo está instalado pero está en crecimiento. Todo esto es parte de lo público, o sea, es como dice usted, llevar cuestiones que por ahí son más privadas o lo vemos en lo privado a lo público, porque es acceso a todos. Pero todavía llega muy poca gente, pero esto podría funcionar, ¿cree usted? Bueno, a ver, por eso te decía, con cuidado con esto, porque en realidad no es parecerse, sino es encontrar un perfil real de lo que es esa escuela que unifica y que equilibra y le da la posibilidad a todos de potenciar sus propios, digamos, de explotar sus propias potencias individualmente a cada pibe. Sí.
la verdad que no es estar en contra o a favor de si hay informática o no hay informática en la escuela. En realidad es ver integralmente qué estamos formando, qué tipo de ser humano estamos formando en esas escuelas. Y, a ver, no es por una crítica, no estoy haciendo una crítica porque la verdad que desconozco en este momento puntualmente para poder hacer una crítica al proyecto de Misiones. Y no lo haría nunca. No, está bien. Lo que sí me parece es que nosotros tenemos que encontrar ese perfil justo de equilibrio dentro de la escuela pública. Porque, como bien decís, por ahí llega a pocos, por ahí llega a todos, pero en realidad tampoco estamos haciendo que la escuela sea lo suficientemente, heterogénea en la posibilidad del ingreso de esos pibes, de los pibes de diferentes niveles sociales a la escuela. Me parece que esos circuitos diferenciados de educación no se atacan solamente desde el lugar de los contenidos que le estamos dando a los pibes, sino de una postura, una mirada, un objetivo diferente de ser humano que queremos lograr con todos esos chicos. Y por qué no decirlo, de una utopía que tenemos como mundo o como país, como sociedad y el mundo que nosotros creemos que tenemos que construir con ellos. Siempre tengo dudas con respecto a esto porque es como en educación, como en otras cosas, hay olas de moda, ¿no? Hay, digamos, se pone de moda tal o cual cosa y todos corremos detrás de esa moda. Y en realidad después queda poco de la moda y no fue puesto en el sentido, y repito, no fue puesto en el sentido de qué objetivo tenemos de ser humano que nosotros creemos que tiene que habitar este planeta y qué planeta en definitiva queremos. Lo estoy poniendo en cuestiones muy grandes, así muy filosóficas, pero cuando eso se baja a un pueblo concreto es pensar cómo es la comunidad de ese pueblo, qué necesita ese pueblo, qué, por ejemplo, necesitamos que los chicos se queden en el pueblo más allá de haber terminado un ciclo primario o secundario y sigan produciendo dentro de ese pueblo para que ese pueblo desarrolle. Bueno, necesitamos una educación que haga que tenga una bajada vertical, esos objetivos qué mundo queremos, a qué pueblo queremos, qué sociedad queremos en donde estamos viviendo. Flavio, un placer hablar con usted, muchísimas gracias y un abrazo grande acá desde Misiones. No, por favor, gracias a ustedes por el llamado y saben que con nosotros cuentan siempre para poder charlar y reflexionar en conjunto y en grupo como intento generalmente hacer cuando tengo estas oportunidades. Muchas gracias por su aporte. Muchas gracias. Muchas Que gracias. tenga buen Gracias a día. ustedes. Hasta luego. Bueno, lo teníamos a Flavio Puccino, que es especialista en gestión educativa. ¿Cómo nace esta entrevista? Por un estudio informe realizado por Argentinos por la Educación. En este informe plantea esta brecha que existe entre lo privado y lo público, y hablamos de lo secundario. Sí. Digamos, se avanzó en la cobertura de la secundaria, pero está esta brecha todavía de niño rico, niño pobre. Claro. Cómo varía el nivel educativo, el nivel socioeconómico y varias cuestiones que lo analizábamos con este especialista en educación. Son las 9 de la mañana, 3 minutos en la ciudad de Posadas.